Para conversar con nosotros, cosa que agradezco y mucho para ayudarnos a pensar, Lucas Romero. Él es politólogo, además es el titular de Sinopsis, y es un gusto escucharlo. Hola Lucas, buen día, ¿cómo estás? Buen día, María Herminia, el gusto es mío, un placer. ¿Cómo andan ustedes? Gracias, bien, bien. Estamos como el tiempo, ¿no? En este país, o sea, un poco frío, un poco calor, un poco una mezcla de Gandulfo, decíamos cuando éramos chicos, por la Petrona C. ¿Qué estás leyendo, Lucas, de todo esto? Y además el ingrediente ahora del embajador inmiscuyéndose en los temas privados de un país, ¿no? Eh, bueno, uno da la sensación que los argentinos desde el 10 de diciembre de 2023 entramos en un terreno desconocido en muchos aspectos, ¿no? Con un presidente muy particular, muy singular, que llega a encabezar uno de los poderes del Estado en una condición política muy precaria. Y cuando digo precaria estoy hablando de cuál es la representación que tiene su espacio Claro. político en el sistema, condicionando muchísimo sus márgenes de acción decisionales, con lo cual esto le agregaba al ya desafío económico que enfrentaba la Argentina en ese momento un desafío político, porque en última instancia, digo, no tenemos una monarquía, no alcanza con saber lo que Milei quiere hacer, sino que además Milei tiene que explicarnos cómo va a hacer lo que quiere hacer. Y eso era lo que le agregó este resultado tan sorpresivo que fue el triunfo de Milei. Y en algún punto esa singularidad hace síntoma todo el tiempo, ¿no? Con actitudes del presidente que son poco armónicas con el rol institucional que ocupa, con formas y métodos absolutamente extraordinarios en términos de si uno imaginaba a un presidente haciendo determinadas cosas o diciendo determinadas cosas, y además con esa inexperiencia política o esa falta de pericia política que ha complicado mucho la acción de gobierno, ¿no? Porque este es un gobierno que, de vuelta, enfrentaba un desafío económico muy complejo, Sí. que eso implicaba tomar muchísimas decisiones, y que para poder tomar esas decisiones se iba a requerir de una pericia política muy destacada. Bueno, nada de eso se vio, y esto complejiza mucho el asunto porque justo estaba escribiendo una columna para un Sí, aporte que hago a un medio sí. aquí en la capital para mañana, y Ujú. pensaba en esto de, bueno, los resultados del plan de gobierno de Milei están afectados o impactados por su capacidad de toma de decisión. Claro. Como él no puede tomar todas las decisiones que quiere tomar, y tiene que avanzar con decisiones parciales o decisiones que no están sincronizadas en el tiempo, eso produce que las soluciones requieran un esfuerzo adicional. Porque tenemos a la sociedad argentina haciendo un gran esfuerzo. Yo remarco siempre esto de que lo que el presidente destaca como un logro alcanzado, que es el equilibrio fiscal, para Ujú. mí es un esfuerzo que está haciendo la sociedad argentina. Obvio. No es un logro alcanzado, esto no Y terminó. especialmente, como bien demuestran los números, ¿no? Que uno tiene la percepción o lo dice, los sectores más vulnerables, ¿no? Y ni que hablar el costo infraestructural que tiene el Mm. esfuerzo que está haciendo la Argentina para lograr ese equilibrio fiscal. Con lo cual, no es un logro alcanzado, no es un asunto terminado, es una sociedad que sigue haciendo el esfuerzo para conservar ese equilibrio fiscal. Bueno, esa decisión, que era una decisión que incluso uno podría haberla proyectado a cualquiera de los presidenciables en el 2023. Cualquiera de los que le hubiera tocado asumir la responsabilidad de gobernar esta economía el 10 de diciembre de 2023 hubiera encarado un proceso de corrección de los desequilibrios fiscales porque se agotaron las fuentes de financiamiento. Ujú. Entonces, esa decisión, si no está acompañada de otro conjunto de decisiones que garanticen que el proceso de recuperación económica va a ser vigoroso, va a ser robusto, va a llegar rápido en el tiempo, para que el esfuerzo de la sociedad argentina no tenga que ser demasiado duradero, bueno, eso complejiza mucho el asunto. Y yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Un presidente que no está tomando
todas las decisiones que hay que tomar para lograr que la recuperación económica sea más vigorosa, venga Claro. antes en el tiempo y evite que la sociedad tenga que seguir haciendo el esfuerzo que está haciendo, ¿no? Vos sabés que ayer, escuchándolo a Kicillof, me llamó la atención algo que contó, porque contaba que solamente estuvo 2 veces con el presidente y que en una de las reuniones con los gobernadores, el presidente se sinceró y les dijo, no puedo hacer lo que yo quería, el plan económico que yo quería, debo hacer este otro. Em, yo la verdad que nunca lo había escuchado eso, no tengo por qué descreer de un gobernador, pero tal vez eso esté explicando todo lo que vos estás diciendo en este momento, ¿no? No, claro, por eso digo, es parte del problema que planteaba un triunfo de Milei. Ujú. Yo decía en 2023, de todos los candidatos presidenciables que están en condiciones de ganar esta elección, lo planteaba en términos de su competitividad electoral, Sí, obviamente después el resultado terminó eligiendo a uno, pero de todos, había uno que le agregaba un problema adicional al problema económico, que era Milei, claro. porque le iba a agregar un problema El político. problema político, claro, ¿Por claro. qué? Bueno, porque un presidente como este necesita de una pericia política especial para poder sentarse a dialogar y acordar con otros actores las decisiones por tomar. Claro. No por nada, candidatos de distinta origen político, como eran Sergio Massa o Horacio Rodríguez Larreta, los dos hablaban más o menos lo mismo. Larreta hablaba del famoso 70% y Massa hablaba del gobierno de unidad nacional. Los dos, con mucha pericia política, mucha experiencia política, lo que visualizaban es, bueno, para tomar las decisiones que hay que tomar, hay que tener amplios consensos políticos y sociales para que el esfuerzo no sea demasiado, para que el esfuerzo no sea duradero en el tiempo, para que podamos hacer el esfuerzo y rápidamente podamos tener el alivio que se requiere para un esfuerzo como el que había que hacer. Bueno, la sociedad argentina está haciendo el esfuerzo y el alivio no llega. Mm, Todavía hay un sector de la sociedad anclada con la expectativa depositada en el futuro. Es decir, bueno, sí, en algún momento llegará ese alivio. sí, sí, Lo que no sabemos es cuánta paciencia más habrá para esperar ese alivio. sí. Y de vuelta, probablemente que el alivio se postergue en el tiempo es consecuencia de la debilidad política de Milei, pero también de la impericia política de un Claro. presidente que nunca ha querido ni siquiera sentarse a dialogar, porque puede ser que tenga dificultad para dialogar con otros actores, pero no ha habido ni siquiera voluntad de sentarse a No, dialogar no. con los gobernadores, con legisladores de la oposición, para Mm. tratar de acelerar el proceso de toma de decisión y O- que el alivio venga más pronto que tarde, ¿no? Ahora, Lucas, días atrás, hará 15 días más o menos, hablé, pero prácticamente con los distintos economistas importantes que tiene el país, inclusive algunos muy allegados al presidente. Y ellos observan que el camino que está tomando férreamente el presidente, en síntesis, sería aletargar una agonía, porque este camino no, lamentablemente, por las miradas que ellos tienen, no conduce a ese alivio que todavía un sector de la gente está esperanzado en conseguir. Bueno, yo creo que ahí entramos de vuelta en este problema de la sincronía de las decisiones por tomar, Mm, porque de vuelta, había que tomar decisiones que iban a producir padecimientos, nadie desconocía esto, por algo señalo y recuerdo mm. esta frase de Massa y de Larreta del gobierno de unidad o del gobierno del Sí, 70%, es claro. decir, la idea de concentremos un consenso Mm, amplio, dispuesto a tomar las decisiones difíciles que hay que tomar, para que los padecimientos no sean sean duraderos cortos. en el Claro, tiempo y que el claro, alivio venga pronto. claro, claro. Esto es como cuando un médico tiene que operar, va a producir un dolor. Y sí. Bueno, lo que necesita es Mm, avanzar rápido en mm, el proceso de intervención para que la tolerancia del paciente mm. sostenga el dolor que produce la operación. Bueno, hay algo parecido en este sentido, ¿no? Mm, Había un paciente que estaba enfrentando una dificultad muy seria de salud, como era la economía argentina, había que operar, había que mm, producir dolor. Bueno, lo que había que asegurarse es que esa intervención se acorta en el tiempo, claro. para que venga el alivio recuperador Ujú. del esfuerzo. Y acá es donde me parece que está fallando. Y ahí, yo digo, hay mucha confianza en el discurso del presidente de que el 10 de diciembre de Sí. este año se van a resolver todos los problemas políticos.
Y la verdad es que está lejos de Sí, ocurrir eso, sí, porque este es un presidente que no necesita capacidad para vetar leyes del Congreso, probablemente la consiga, aún con un mal resultado electoral, porque la Libertad Avanza o el oficialismo no renueva mucho en las cámaras, con lo cual lo poco que pueda ganar, si es claro. un escenario pesimista, va a ser de fortalecimiento legislativo y probablemente el gobierno llegue mucho más fácilmente a los famosos 86 héroes que le permiten sostener los vetos. Ahora, este no es un presidente que necesita vetar leyes, es un presidente que necesita sacar leyes. Claro. Ah, Y para sacar leyes está mucho más lejos de la posibilidad de lograr que esas leyes salgan, por lo menos sin necesidad de diálogo. claro. Entonces, va a seguir condicionado por esa necesidad de mostrar primero predisposición del diálogo, pero después también pericia, porque el diálogo y la búsqueda de consenso requiere una pericia Mm, política. Yo sé que al presidente no le gusta mucho esto, mm. de sentarse a dialogar, sobre todo con gente que no piensa como él, y de buscar acuerdos y consensos. Pero va a tener que seguir haciéndolo, y de vuelta, todo esto ajustado a la necesidad de que él tiene que encontrar las decisiones lo más rápido posible para que efectivamente los problemas se solucionen lo más rápido posible y el alivio venga lo más rápido posible. Lucas, te leí hace un rato uno de tus tweets donde decís que la historia de alguna manera va a recordar o a señalar o a ponerle el nombre de Milei a un partido creado desde el Estado, un partido político creado desde el Estado. Que Sí, bueno, es realmente un oxímoron de alguna es, forma, ¿no? Por lo que es, entre el decir y el hacer. sí, es curioso y es incongruente con el propio discurso de Milei porque Milei denosta a sus rivales, acusándolos de ser el partido del Estado cuando probablemente, digo yo, no vamos a encontrar un ejemplo en la historia. Algunos señalan el peronismo también, pero Sí, yo te diría, cuando Perón llega al poder, ya existía el peronismo y había una estructura, sobre todo sindical, que él había construido desde la claro. Secretaría de Trabajo, que le dio un anclaje Claro, territorial, una enancado al organización. principio en el laborismo, pero bueno, hasta encontrar su forma. Totalmente, pero en este caso, un presidente que llega sin partido y que decide construirlo desde el Estado, Mm, aprovechando prácticas habituales de la política, pero muchas veces viciosas de la política, claro, como utilizar recursos del Estado o estructuras del Estado para financiar la incorporación de militancia a la estructura partidaria por crear. Esto se está viendo mucho con todas las denuncias que hubo de la utilización y el aprovechamiento de las estructuras del PAM y del ANSES, que sí, son sí, los dos organismos con capilaridad territorial a escala nacional. Esto ha sido incluso motivo de pelea dentro del propio oficialismo entre Santiago Caputo y Karina Milei y el armado que les están proponiendo del partido político los Menem a Karina Milei. Bueno, digamos, parece bastante incongruente y contradictorio que este presidente, que está efectivamente encarando un proceso de construcción de un partido desde el Estado, mm. Lucas, ¿y seguís sin ver una oposición? Hola, hola, hola. Me parece que, me parece que se cortó. A ver si la podemos reconstruir. Estábamos conversando con Lucas Romero, el politólogo y titular de Sinapsis, ¿no? Que venía haciendo una descripción muy interesante sobre lo que estamos Sí, hola ahí, María Herminia, ahí se cortó. te reencontramos. Sí, perfecto. Sí. Lucas, digo, seguí sin ver un rearmado de la oposición, porque si uno ve el cierre de lista del 40% del padrón electoral que se produjo, bueno, se extendió y se produjo hasta el lunes al mediodía, creo que terminaron en Buenos Aires, y ahí no te da la sensación de, bueno, hay alternativas. No sé cómo ves vos eso pequeño, habrá que medirlo en votos, que aparece como una tercera alternativa. Sí, a ver, yo diría, tenemos en la escena en general, ¿no? Pero también obviamente en la provincia de Buenos Aires, un electorado bastante apático, bastante desafectado del proceso político. Los niveles de participación de los procesos electorales provinciales que hemos visto han hecho síntoma de esto, eh, con un sistema de representación política bajo reconfiguración, porque la emergencia de Milei ha producido una transformación en el modo en que venía organizándose la representación política. Teníamos dos grandes coaliciones
que venían animando la escena política. En 2019 habían juntado casi el 90% de los votos, estas dos coaliciones. Hablábamos de bicolisionismo, los politólogos decíamos, bueno, la coalición que reúne a todo el peronismo más la coalición de Juntos por el Cambio. Bueno, una de ellas termina desmembrada después de la elección, Juntos por el Cambio, y la otra sumergida en una crisis de reputación y de liderazgo, ¿no? Y emerge Milei. Entonces, todo el sistema de representación está bajo reconfiguración y se va a reconfigurar en estas condiciones, con el electorado apático, Claro, pero además con esta particularidad de que la discusión pública se ha polarizado mucho. claro, Se ha polarizado entre posiciones muy extremas que paradójicamente y inconvenientemente alejan mucho más a la gente de las políticas. claro. Porque los que quedan cuando se empieza a gritar son los que toleran los gritos, que son aquellos que están con posiciones extremas y que están dispuestos a defender sus posiciones a los gritos. Entonces, cuando uno escucha a la representación política gritar, bueno, probablemente los sectores más moderados de la población y de la sociedad se alejan y se desafectan. Claro. Entonces, esta es la dificultad para tratar de dimensionar en ese contexto de polarización que parece haber en la provincia de Buenos Aires, cuánto va a cuajar esta tercera vía, que es una salida también a esa polarización, intentando, de hecho, reúne elementos que podrían estar integrando cualquiera de los dos polos. Claro, claro. Yo digo que es una conjunción del peronismo no kirchnerista con el no peronismo no mileísta. Y bueno, habrá que ver si ese espacio puede capitalizar algún tipo de apoyo en ese sector de la sociedad más apático, cansado de los gritos y cansado de la polarización. El resultado va a ser un indicador de esta pregunta que me estoy haciendo, una respuesta a esta pregunta que me estoy haciendo. Es difícil estimarlo en la previa, pero en todo caso es la característica que venimos viendo del modo en que se ha construido la oferta electoral de esta elección, del 7 de septiembre, y bueno, veremos en el momento de votar cómo reacciona la gente. Yo tengo, lamentablemente, la expectativa pesimista de que vamos a seguir teniendo niveles bajos de participación, pero bueno, veremos si sorprende el electorado bonaerense y participa algo más de la cuenta. Va a ser una elección que además va a construir clima hacia la elección nacional del 26 de octubre, ¿no? Así que por eso también se vuelve muy importante. Claro. Y despidiéndote, ¿en dónde lo pones al supuesto nuevo embajador Lamelas y su protagonismo político en la Argentina? Bueno, a ver, yo creo que llega en un contexto en donde la relación entre la Argentina y Estados Unidos atraviesa, digamos, momentos de mucha singularidad, ¿no? Porque este es un presidente que lo decía en campaña y lo ha ejecutado efectivamente en su gestión de gobierno, ofrecía o proponía un alineamiento automático, como dice él, a Estados Unidos e Israel, y eso se ha venido cumpliendo. Creo que fueron declaraciones dichas en el marco de las presentaciones que habitualmente tienen los embajadores frente al Congreso, a la Comisión de Relaciones Exteriores, para encarar su plan de trabajo, que han trascendido y han generado mucha repercusión. Veremos si hay algún tipo de aclaración por parte del embajador respecto de cuál era el sentido de esas palabras, pero han sido palabras que han generado un poco la repercusión que generaron, ¿no? Con reacción de muchos actores y de muchos gobernadores que han reaccionado. Pero y China todo esto también, ocurre y China también, porque si realmente esto es así y el presidente se alinea gruesamente con Estados Unidos en lo económico, que depende del fondo, pero también depende de los swap de China, ¿no? No es fácil. Iba a completar con eso, ¿no? Porque efectivamente esto ocurre también en un contexto donde la Argentina está inmersa en una comunidad internacional que está cada vez más condicionada por esa bipolaridad de los dos grandes hegemones, Estados Unidos y China, que buscan, maximizar el aprovechamiento de sus intereses nacionales, lógicamente como lo hace cualquier país, y naturalmente China tiene intereses en la Argentina, tiene proyectos en la Argentina, y bueno, y ahí está la inteligencia que podamos tener nosotros como país para, aprovechar esa coyuntura global, quizás tratando de encontrar un equilibrio entre esos dos hegemones, tratando de, en definitiva, lo que la Argentina tiene que hacer, que es maximizar la posibilidad de aprovechar y de explotar sus posibilidades en función de sus intereses particulares en la Argentina, pero también globales, ¿no?
Un beso grande y gracias como siempre, Lucas. No, por favor, Marilena, un abrazo. Otro para vos. El licenciado Lucas Romero, titular de Sinopsis y además politólogo, ¿no? Y siempre su palabra nos ayuda a pensar, como digo, que es tan importante en estos momentos. Voy